Buenos días, tardes, noches. En la actividad de hoy vamos a ver los ejercicios del problemario número 3. Discúlpenme, en el problemario número 4. Yo soy José Luis Pérez García y pues aquí están las evidencias. Aquí es el problema 4.36. Nos encarga encontrar la I o la intensidad. Aquí tenemos el circuito y vemos que en efecto la intensidad es de 500 miliamperes. Bueno, aquí yo puse 0.5 amperes, pero eso es por las unidades. Este problema se sacó utilizando el teorema de Thevenin. Y ya una vez teniendo el teorema de Thevenin y teniendo también la resistencia de Thevenin, pues ya podemos resolver este problema con mayor facilidad para poder sacar la I. Ahí se ve todo el proceso del ejercicio. Pasando al 4.38, que es en este circuito se nos encarga de encontrar B0, que es 12.8 voltios en el circuito. Vamos a la simulación. Aquí tenemos el circuito en sí. Vamos a compilarlo para poder ver y comprobar que sí es el valor adecuado. Ponemos trace, cursor, display y vemos que en efecto es 12.8 voltios. Este problema igual se hizo por medio del teorema de Thevenin para poder sacar el voltaje de B0. Vamos al siguiente ejercicio, que es el 4.40. Aquí ya se nos encarga de encontrar en sí los valores del voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin en este circuito. Así que vamos por él. Aquí está el circuito en sí. Vamos a compilarlo. En este caso solamente voy a mostrar el voltaje de Thevenin, porque la resistencia no se visualiza de primeras en esta simulación, sino que se tiene que hacer ciertos cálculos pues para poder observarlo. Aquí vamos a agregar trace. Queremos ver voltaje en la corriente I0. Aquí seleccionamos el voltaje de la corriente I0. Es importante que sea negativo. Ok, ahora ponemos trace, cursor, display. Y bueno, ahí vemos que varía en nuestro cálculo. No, lo lamento. Sí sale correctamente el voltaje. Aquí tenemos 60 voltios y en nuestros cálculos también dieron 60 voltios. Disculpen por la confusión. Bueno, este es el problema 4.40. Igual se hizo con teorema de Thevenin, pues obviamente por los resultados. Ahora vamos con el 4.43, que igual se nos pide el teorema de Thevenin para sacar el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin, etc. Entonces aquí está nuestro circuito. Aquí, como podemos ver en nuestros cálculos, solo voy a mostrar esa parte para agilizar un poco la visualización del ejercicio, que nos pide la intensidad 0. Bueno, nos pide la intensidad IX y nos da una intensidad 0, ya que el voltaje de Thevenin nos da efectivamente un valor de 0 voltios. Y eso se puede comprobar aquí en el circuito obteniendo la intensidad, que es de 3.125 picoamperios. Aquí pues este es un valor muy pequeño, entonces es un valor casi insignificante. Entonces podremos decir que nuestro circuito es correcto. Vamos al siguiente ejercicio, que es el 4.44. Aquí nos pide 2, el voltaje de Thevenin en AB y el voltaje de Thevenin en BC. Aquí vemos pues los resultados que se obtuvieron al momento de hacer los cálculos. Y aquí vamos a compilarlo pues para ver que son los correctos. Aquí podemos ver que tengo los dos circuitos para poder visualizar de forma más rápida lo que serían los voltajes. Aquí vemos que el circuito A, que sería el primero, el circuito A tiene un voltaje de 4 voltios
El circuito B, que es el segundo, es un voltaje de 15 voltios. Nos regresamos a nuestro archivo. Podemos ver que el circuito A es de 4 voltios, el circuito B es de 15 voltios, entonces nuestro resultado es el correcto. Aquí igual pues se utilizó teorema de Thevenin, aquí está todo el procedimiento. Un procedimiento un poco más extenso por la naturaleza del ejercicio. Aquí está el 4.47, igual se nos pide el voltaje de Thevenin y la intensidad de Norton. En este caso pues para agilizar un poco la visualización de la práctica, solamente voy a mostrar lo que sería el voltaje de Thevenin, ya que pues si este es correcto, entonces hay nuestra intensidad de Norton a causa del procedimiento, entonces también debe ser la adecuada, al igual que también la resistencia de Thevenin. Ponemos trace, cursor, display, nos da un voltaje de 1.905 y aquí nos da este voltaje en el voltaje de Thevenin. Disculpen, no es 905, es 1.1905 y vemos que nuestros cálculos igual se le 1.19 voltios, entonces podemos confirmar que nuestro voltaje de Thevenin es el indicado. Como dije, pues ya al usarse una fuente dependiente en el circuito, pues ya cambia un poco la naturaleza y la resolución del ejercicio, puesto que antes se sacaba el voltaje de Thevenin y luego la resistencia de Norton, pero en este caso se tiene que sacar el voltaje de Thevenin e inmediatamente la intensidad de Norton, ya de ahí se saca la resistencia de Thevenin. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, el 4.53. Aquí nos pide la intensidad de Norton. Aquí ponemos el circuito y que la intensidad nos da 1 amperio. Nos vamos al circuito en sí y vamos a compilarlo para observar que la intensidad sea la correcta. La resistencia pues lo omitimos por lo que ya mencioné, de que es un poco más complicado visualizarlo en nuestro simulador. Aquí ya seleccionamos solo corrientes y seleccionamos la intensidad del voltaje 2. Le ponemos OK, vamos en trace, cursor, display. Vemos que efectivamente también nos da 1 amperio, al igual que nuestros cálculos. Aunque pues a causa de que este problema también tiene una fuente dependiente, también tenemos que sacar el voltaje de Thevenin para así sacar la resistencia de Thevenin. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, que es el 4.59. Nos pide sacar el voltaje de Thevenin, la intensidad de Norton en dicho circuito. En este caso también vamos a obtener primero, o mejor nada más, vamos a visualizar la intensidad de Norton para agilizar un poco la visualización y la captura de lo que serían las prácticas. Aquí ponemos solamente corrientes, aquí ponemos la intensidad de la fuente de P1, y ponemos trace, cursor, display para visualizar el valor, que es de 1.777 amperes. Y aquí nuestros cálculos efectivamente nos da 1.778 amperes. Bueno, eso ya es por el uso de los decimales al momento de realizar lo que sería el circuito. Vamos al siguiente ejercicio. El 4.66. A partir de aquí ya son de sacar u obtener potencias de lo que serían los ejercicios. Entonces pues a causa de que el procedimiento va a ser repetitivo, pues vamos a mostrar más rápido esta parte. Aquí pues tenemos la potencia del resistor R, que ahí nos da la respuesta que obtuvimos al momento de hacer los cálculos. Vamos a visualizarlo.
la potencia. Ponemos trace, añadir trazo, vamos a seleccionar solamente potencia de la resistencia RL, ponemos trace, cursor, display, y aquí vemos que varía un poco varía en decimales nuestro resultado. Esto podría ser por los decimales que en sí que utilizamos para realizar el ejercicio, o también podría ser por algún parámetro en el que sea muy sensible y no se pueda presentar bien la visualización. Este ejercicio, los de las potencias se realizan por medio de un voltaje de Thevenin, obteniendo el voltaje de Thevenin en la resistencia de Thevenin para sacar la potencia. La potencia máxima es igual al voltaje de Thevenin al cuadrado, eso sobre 4 por la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin vendría siendo igual a lo que sería lo que nos pide aquí, el resistor R, que es este resistor, tendrá el mismo valor que la resistencia de Thevenin. Vamos al siguiente ejercicio, que es el 4.67. Aquí tenemos el circuito armado. En este caso, pues vamos a revisar mejor el voltaje el voltaje de Thevenin en este circuito, puesto que si tenemos bien ese valor, entonces por ende tendremos que tener bien la potencia. Entonces, para agilizar también el muestreo del ejercicio, vamos a seleccionar solamente este voltaje de la intensidad I1 negativa. Ponemos OK, luego ponemos trace, cursor, display. Ahí tenemos que nos da un voltaje de menos 28 en el voltaje de Thevenin de este ejercicio. Vamos a buscarlo en los cálculos para comprobarlo. Y efectivamente el voltaje es menos 28 voltios. Entonces nuestro circuito podemos deducir que es el correcto. Finalmente pues ya tenemos los últimos ejercicios, que son el 4.69. Vamos a tachar que es este ejercicio. Vamos a sacar igual el voltaje de Thevenin. Trace, voltajes, voltaje de la intensidad 1 negativa. Es importante esto para que el voltaje que se nos muestre sea con la polaridad correcta. Aquí podemos ver el voltaje que nos da, menos 243.636. Por esto se podría deducir también que la potencia sería infinita por el valor del voltaje en sí. Vamos a tacharlo. Vamos a mostrar el siguiente ejercicio. Aquí tenemos el 4.70, el circuito 4.70 de ese problema. Aquí lo tenemos en simulación. Vamos a ponerle un nombre extra. Vamos a ponerle sweep, el nombre de... Vamos a sacar el voltaje de Thevenin. Aquí tenemos I1. Aquí va a ser de 0. Este va a ser de 1. Y este de 0.1. Ponemos OK. Ahora sí lo compilamos. Igual pues vamos a sacar el voltaje de Thevenin aquí para agilizar un poco nuestra
nuestros ejercicios, su visualización más que nada. A trace, vamos a tachar el voltaje negativo de I1. Recuerden, importante que sea negativo. Para añadir trace, vamos a poner display. Vemos que nos da un voltaje de 3 voltios en el voltaje de Thevenin. Y aquí efectivamente nuestro circuito nos da 3 voltios en su voltaje. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, que es el 4.72. Aquí nos pide ya varios parámetros en A, B, C y D. Aquí se encuentran los distintos valores que se piden para realizar este circuito. Aquí tenemos el circuito. Aquí lo tenemos ya visualizado. Aquí es importante el momento para realizar la compilación en la resistencia, que dicha tenga el parámetro RL. Este circuito así es como se vería para sacar la potencia de dicho ejercicio. Y aquí tenemos el ejercicio 4.73. De igual forma nos pide sacar la potencia, ahí tenemos el valor. Y como se vería en compilación, sería de esta forma. Hay que tener cuidado con los parámetros que utilizamos y también con la sección que utilizamos para obtener lo que sería el valor de la potencia y decirle la simulación quede de forma correcta. Eso es todo, gracias.